frío aquí. Son de la pupusería, las pupus, por eso. Imagínate, se le llega una tarjeta de presentación a la pupusería ahí dentro de la bolsa. Ella me dice que las hizo. ¿Listos? Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Ángel de la Universidad Teológica de Day Spring Theological University. Continuamos con nuestra tercera parte del curso El infierno es real. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen ahí en pantalla, 469-628-9291, o también el sitio web www.dtuniversity.org. Los escritores bíblicos y también Jesucristo, nuestro Señor, muy frecuentemente describe el infierno como un lugar de juicio sobre los pecadores. Entonces se utiliza múltiples imperativos, ciertos términos en los pasajes, mencionando términos como castigo, ira, retribución, venganza, términos muy prominentes en múltiples porciones bíblicas. Mateo 5:22, Mateo 8:12, Mateo 10:28, Mateo 13:42, Mateo 24:51, Mateo 23:33, Mateo 25:30. Algunos hemos leído el día de hoy: Marcos 9:43 al 48, Lucas 13:28, Segunda de Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículos 5 al 10, y Apocalipsis capítulo 20, casi todo el capítulo 20 está hablando sobre estas diferentes clasificaciones de castigos. El propósito del infierno no es de la rehabilitación del pecador. ¿Okay? El propósito, dice, algunos pudieran pensar que es una justicia retributiva, y no lo es. Tampoco es una justicia retributiva, porque no se le está dando una oportunidad a la persona en el castigo de los pecadores. Sin embargo, los escritores bíblicos no se contentan con hablar del infierno ampliamente en términos de justicia divina y retribución. No, van más allá, insisten en que la justicia divina en el infierno se ajustará específicamente a la culpa de cada transgresor en individual. Entonces exploramos esta enseñanza de los diferentes tipos de castigos a través de 4 rubros o 4 normatividades. Número 1, y vamos a estudiarla por favor, con evidencia bíblica para el consejo de grados de castigo. Okay. Leemos algunas porciones bíblicas aquí que son principalmente términos donde empezamos a hacer comparativos. Vemos pasajes comparativos para empezar a programarnos de que existen diferentes clasificaciones. Vamos a ver algunos pasajes que hablan directamente de los grados de castigo en el infierno. Simplemente citaremos estas porciones bíblicas solo para ver la comparación y las vamos a desglosar más adelante. Dice Mateo capítulo 10 versículo 15: de cierto os digo que en el día del juicio será más llevadero. ¿Verdad que notamos una comparación? Para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es una comparación. Aquí está comparando ciudades. También en Mateo 11, 22 y 24 utiliza el mismo ejemplo de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero yo les digo que en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes. Porque les digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ustedes. Y luego hace una comparación, luego ya se va a lo individuo. En Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37, dice: os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta que toda palabra ociosa que hablen, porque por vuestras palabras seréis justificados y por vuestras palabras seréis condenados. Entonces, hasta por lo que hablemos, hasta por lo hablado aquí en la tierra, ¿ok? ¿Seremos justificados o seremos condenados? ¿Sí? Tanto peso así tienen nuestras palabras. Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48, ya se mete en el término de las obras. Y aquel siervo que, conociendo la voluntad de su amo, pero no se preparó ni actuó conforme a su voluntad, recibirá una severa paliza, o severo castigo, ¿verdad? Es otra versión. Pero el que no supo e hizo lo que le merecía, lo que merecía una paliza, recibirá una paliza más leve. A todo aquel a quien mucho se le dio, mucho se le demandará, y a quien mucho se le confió, se le exigirá más. Siguiente porción bíblica, Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero a causa de tu corazón duro e impenitente, estás acumulando para ti mismo ira para el día de la ira, cuando se manifestará el justo juicio de Dios. Un almacenamiento, ¿verdad?, de pecados, una acumulación de pecados.
Última porción bíblica, Hebreos 10:29. ¿Cuánto peor castigo? Eso simplemente nos dice ahí directamente que existen clasificaciones. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y profane la sangre del pacto en el cual fue santificado e ultrajare al Espíritu de gracia? ¿Qué se entiende por grados de castigo? No vamos a pensar que algunas personas la van a tener chévere. No. Algunas personas la van a tener así van a pasarla bien. No. Estas declaraciones de grado de castigo en el infierno no pretenden sugerir que habrá algo menos que una miseria. O sea, sí va a haber castigo para todos, para cada alma en el infierno. Algunos no la van a pasar así chévere. No. Para toda persona en el infierno será un lugar de llanto, lamento, crujir de dientes. Mateo 8:12, ok, y este sufrimiento será para siempre. Nadie en el infierno lo tendrá fácil. El infierno será un lugar de tormento y miseria para todos. Pero las escrituras indican claramente que algunos tendrán una mayor capacidad de sufrir, o que algunos soportarán una medida más feroz que otras personas. Las razones de los grados de castigo es esta: la imposición del castigo está en proporción en una manifestación de justicia divina. Es decir, las escrituras afirman continuamente que Dios juzgará en justicia. Dice Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese es ese es Hechos 17:31. ¿Sí ves ahí abajo donde dice, es una función de justicia y la gloria de Dios vengar todo el mal? ¿Sí? Por esa razón, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 al 7, lo puedes ver ahí. Anota por favor, Apocalipsis 16, 1 al 7 son las diferentes clasificaciones de las copas de la ira. ¿Ok? Son grados. Son clasificaciones, y no es solo aquí en esta tierra mientras estamos aquí, son los juicios de Dios cuando está juzgando a través de las copas. En capítulo 19, versículo 1 al 6, hay alabanzas en los cielos, que dijimos que esas alabanzas en los cielos, antes de que dejara caer un juicio, ¿se llaman qué? Doxologías. Sí, en capítulo 19, sí. Entonces, en el versículo 2 del capítulo 19, Nora nos leyó que están estos ángeles adorando de una manera exuberante, porque ahí mismo dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Exacto. Y luego ya empieza a mencionar después de eso la gran ramera, menciona la fornicación, pero menciona otros tipos de castigos bajo los cuales le están cayendo. Castigos bajo diferentes clasificaciones. ¿Sí? En el capítulo 19. Es en interés de la justicia divina que el castigo se imponga de acuerdo a la naturaleza de la ofensa. Damos unos ejemplos. En el Antiguo Testamento, ¿ok? En la ley del Antiguo Testamento se prescribía un castigo más severo para un asesinato premeditado que para un homicidio accidental. Entonces la ley de Moisés, escúchenme detenidamente lo que voy a decir. La ley de Moisés prescribía, siempre daba una oportunidad de medidas de restitución. ¿Se nos presenta eso a nosotros el día de hoy? También, sí. Es el carácter de Dios tener una medidas de restitución bajo la cual el ser humano pueda se le dé el privilegio de pasar por una corte, el redarguir del Espíritu Santo. ¿Ya? Y se basa en los siguientes juicios. Ahí está escrito: la naturaleza del delito, las motivaciones concomitantes, o sea, ¿por qué lo hiciste? Y 3, las diversas circunstancias ya determinan la medida del castigo. Así estaba estructurada la ley y sus castigos en el Antiguo Testamento. Transferimos eso a Romanos capítulo 2 versículo 6 y nos dice que cada persona pagará conforme a sus obras. ¿Sí? Será el juicio que se llama el juicio de los libros abiertos. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12.
y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. La ausencia de del nombre de la persona en el libro de la vida, conocido como el libro de la vida del Cordero, es el factor determinante para enviarlo al infierno. O sea, la ausencia, si no aparece en ese libro, definitivamente vas al infierno. Y luego ya después empiezan a entrar la tipo de clasificaciones de castigos que vas a recibir. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, la ausencia del libro es la primera precualificación para entrar al infierno. Y ya después de eso, los tipos de castigo basado según sus obras. Exactamente. Parece que no hay más sentido en esto que el determinar la medida de la culpa acumulada y el de asignar la medida apropiada de castigo. Es por eso que Dios, el juez, tomará en consideración las obras, las palabras, Mateo 12:37, e incluso los pensamientos y los motivos, Romanos 2:16. El juicio no es simplemente para determinar quién está dentro y quién está fuera. Es para medir la culpa. Es para asignar el castigo. Y se mide en cada pecador por individual. La base para determinar los grados de castigos. Aquí tenemos que observar tres consideraciones. ¿Cuál será entonces la base para poder determinar estos castigos? ¿Listos? Ok, vamos para allá. Lo vemos todos juntos. Número 1, la medida en que la persona se ha dejado llevar por el pecado. Mira, en cada pecado, la persona, te lo presento de esta manera, se abandona a sí misma. ¿Sí? La primera consideración es el grado de abandono al pecado. La medida en que una persona se ha dejado llevar al pecado, donde dice la base para determinar los grados del pecado, tipos de castigo, página 3. ¿Ya? Ok, la primera consideración es el grado de que la persona se deja llevar al pecado. Conocemos de la psicología del pecado, el comportamiento del pecado, que siempre es dardos de intentos de parte del enemigo hasta que le logran atinar con algo que sí nos es atractivo. Y cuando logran atinar con algo que sí nos es atractivo, está ese punto de introspección, ese punto de observación personal. Si te vas a dejar llevar por ese pecado. ¿Ya? Romanos 5:21. En Romanos 5:21 Jesús está dejando en claro que hay estándares celestiales. Los fariseos tenían su molde de condenación terrenal, tenían su molde. Pero, ¿alguien lo quiere buscar? Mateo 5:21. Menciona el matar y menciona la muerte, pero no está hablando de la muerte que estiraste del guarache, no está hablando de ese tipo de muerte. Está hablando de que te dejas llevar por el pecado tú mismo, al grado que tú te mataste a ti mismo. Mateo 5:21, ¿alguien lo encontró? 5:21. Sí. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mataré será culpable de juicio. 5:21. Sí, Mateo 5:21. 5:21 de Romanos. No, Mateo. Mateo, yo estoy leyendo Mateo 5:21. Ok. Una vez más, por favor. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Exactamente. Y cualquiera que mataré será culpable de juicio. Jesús no está hablando del matar del cuerpo. Jesús le está hablando a los fariseos que se están dejando matar por su propio pecado. ¿Ya? Ok. Y están matando a otros a través de sus creencias. Matar en pecado. ¿Ya? Entonces, la primera clasificación es la medida en que una persona se está dejando llevar por el pecado. Esto parece claramente ser el punto en Romanos 2:5. Ahí está en tus notas. Por causa de tu corazón duro e impenitente,
estás acumulando para ti mismo ira para el día de la ira, cuando se manifestará el justo juicio de Dios. Esto significa como si cada pecado que estás cometiendo es como un depósito en el banco, ¿sí? Y en el día de juicio simplemente se te retira todo en el día del juicio. En juicio se tomará en consideración hasta el último pecado, al preparar cada pecador para el grado exacto de castigo que merece. Lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 18, versículos 6 al 7. Entonces, el necio que razona, bueno, pues si me voy al infierno, pues por lo tanto puedo divertirme, ¿verdad? Cada día dedicado al pecado, cada desahogo de lujuria, cada palabra falsa, cada mentira, cada engaño, cada chantaje, cada manipulación, cada próximo pecado cometido, se le suma al castigo que se le asignará. Le valdría mejor a ese hombre morir joven que vivir solo para tener una vida acumulada de pecado. ¿Sí? Que realmente se le va a retornar a él en la ira divina. Clasificación número 2. Reglamento número 2. La medida en que una persona, por ejemplo, lo que quiere decir por ejemplo es una persona que es ejemplo a otras personas, una persona que es un mentor, que debes de estar enseñando, porque a todos Dios nos ha delegado a alguien en nuestras manos. Dios te ha delegado a alguien en tus manos, ¿sí? Hasta aún si eres soltero, Dios te ha delegado tu propia vida en tu mano. Si eres casado, Dios te ha delegado la vida de tu esposa para guiarla a Dios, ¿sí? Si eres casada, Dios te ha delegado la vida de tu esposo para guiarlo a Dios. Si tienes hijos, Dios te ha delegado tus hijos. Tienes alumnos en la iglesia. Aún si eres soltero, ¿sí? Le digo a los solteros esta pregunta, a los solteros que tienen novio o novia, les hago siempre esta pregunta cuando vienen a consultar conmigo y que tienen dudas sobre, le digo, quiero que te hagas esta pregunta y háztela tú dentro de ti mismo, no me tienes que responder a mí esta pregunta. ¿Te está acercando más a Dios o te está alejando más de Dios? Sí, no, pues este hombre es puras cumbias todo el día. ¿Verdad? La medida en que una persona que debe ser ejemplo de otras personas influencia sobre los demás y lleva a otros a pecar. A esto se le llama apostasía, que lleva a la destrucción personal. ¿Hasta qué punto una persona que, por ejemplo, o influencia, ha llevado a otros a pecar? Lo dijo Jesús en Mateo 18, 5 al 7. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Está hablando del menos maduro, el que está siendo guiado. Y luego, ¿qué es lo que tu Biblia dice más adelante? Ocasiones de caer. Algunas versiones de tu Biblia dice, puedes buscar ahí por favor Mateo 18, 5 al 7. Y te vas a dar cuenta que entre el versículo 5 y el versículo 6 tiene un título esa sección. ¿Qué dice? Ocasiones de caer, exactamente, tal como lo tienen en sus notas. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en el profundo del mar. Y luego entra en un ay. Un aye conocemos los ayes, ¿verdad? Los ayes que son exclamaciones de dolor. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ambos, está queriendo decir ambos, el tropezado y el tropiezo terminarán en el infierno. ¿Sí? ¿Sabes lo más interesante de todo esto? ¿Quieres saber lo más interesante de todo esto? Nos va a caer como un balde de agua fría a nosotros. Hasta ahorita lo hemos estado leyendo. Haces caer a otra persona, eres tropiezo para que caiga, la persona peca, etc. Nuestra mente se va y pensamos automáticamente que está hablando de pecadores, ¿verdad? Borrachos, adúlteros, fornicarios. No. Lo más interesante es que Jesús le está hablando a los más religiosos. Ustedes saben, estoy adicto a la historia. Siempre me meto a averiguar cuál es el contexto de esta porción. Él está hablando con los líderes religiosos. Por lo tanto,
Tus prácticas erradas pueden estar causando que otros pequen. Por eso es que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Exacto. Extremismos religiosos, tus ataques, tus achaques, tus emocionalismos, que te pones a orar por alguien y te engarrotas y te pones todo tieso, el brincolín de la iglesia. No, pero es que si yo adoro a Dios, espérate, es que esta persona estás desprestigiando nuestro evangelio. Yo sé que tú sí quieres adorar y que es tu domingo y que es tu día de patadas voladoras y saltos mortales, pero este cristiano es un bebé. Aquí lo dice en el versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dice la Biblia que si eres tu tropiezo, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ya que si sabes que si le gusta el corte, las quesadillas y los chilaquiles y las pupusas, pues atáscate junto con él, ¿verdad? Pero el punto es que Jesús le está hablando aquí. Es lo que me asombró de este trasfondo, que automáticamente nuestra mente se iba a hacer los pecados, en todos los otros los pecados visuales que los reconocemos, ¿ok? Adúlteros, fornicarios, los borrachos y todo eso. No. Está hablando de todas estas prácticas religiosas donde nosotros podemos estar haciendo caer a uno de estos niños que entran en la iglesia. He tenido que apaciguar alumnos, sí. Se ponen a orar por alguien, en Dallas lo he hecho, en otros lugares lo he hecho. Ya mejor no digo porque se van a dar cuenta quién es. He tenido que apaciguar a algunos, se ponen a orar por alguien ahí, se cree muy profeta de la clase y empieza escondidas de mí lo han hecho. En la misma clase se jalan un alumno, andan desesperados por conseguir fanáticos, y se llevan a alguien, lo meten en un closet, lo meten en el baño, ponen a alguien, le ponen a orar y de repente terminan todos engarrotados. Que según es su manera como se manifiesta Dios. ¿Sí? Hacen todo tipo de locuras. Tienen que apaciguar gente y les dicen, espérate, me estás hasta asustando a los alumnos, a ver quién viene a clase, te sacan la vuelta. Y que quede grabado en la grabación para que personas aprendan a ser prudentes. Aquí le está hablando Jesucristo a los religiosos de la iglesia. No está hablando de pecados visuales. ¿Qué tanto estás llevando a otra persona? Clasificación número 2, a otros a pecar. Y aquí Jesús pronuncia ayes sobre aquellos que se convierten en una ocasión para que otros pequen. El grado en que una persona influya en otros para que pequen servirá a su vez en parte para establecer el grado de su propio castigo. El juicio final no se fija en la muerte de cada pecador individual, no hasta el final de los tiempos, que se puede medir en efecto completo de la influencia de cualquier vida. Así que el Dios omnisciente tomará cada vida individual, evaluará cada aspecto de su influencia, porque Dios a todos nos ha delegado a alguien que Dios pone bajo tu responsabilidad, en tus manos, bajo tu mando, bajo tu responsabilidad. Y sobre la base de esa influencia acumulada del mal, Dios castigará a los malvados. De Jesús advierte nuevamente, Mateo 23:13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Este ay se pronuncia sobre aquellos que con sus acciones y enseñanzas bloquean el camino del cielo a otras personas. Es impresionante, profundamente aleccionador, nos da lecciones esta enseñanza para corregir ciertas influencias que nosotros tenemos sobre otras personas. Ese padre y madre que rechazan a Cristo y que alejan a sus hijos de las cosas de Dios está aumentando culpa y castigo que recibirán. Ese hermano o hermana mayor, o ese amigo o compañero de trabajo que está por encima de sus compañeros y utiliza su posición para influenciar sobre otras personas, pero para influenciarlos a pecar, ignorando el evangelio, está acumulando juicio en su grado de castigo merecido. El alcance del abandono del pecado y el grado de influencia pecaminosa sobre los demás determinan ese grado de castigo. Número 3, este está todavía más fuerte. ¿Listos? La medida en que se abusó el conocimiento, la luz y el privilegio.
Jesús habla directamente de esto al hacer la comparación en Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48, donde habla de nuestras responsabilidades, de nuestros dones, de nuestras bendiciones. ¿Cuántos de ustedes quisieran? Vamos a hablar así, directo. Coach talking to his team. Un entrenador hablando con su equipo, directamente. ¿Sí? ¿Te gustaría un buen ingreso mensual? ¿Sí? Un buen ingreso económico. Todos nos gustaría. ¿Cuántos les gustaría ganar $1 million al año? We would love to get there. Quisiéramos llegar ahí. ¿Quieres saber? ¿Quieres que te diga unas palabras proféticas? A Dios le da igual qué tanto quieras de ingreso. Dale, recíbelo, te bendice. Es más, Él te dice, dale, hombre, aviéntate, toma riesgos, yo te lo doy. Pero es algo que te confié, es algo sobre el cual también me vas a rendir cuentas. ¿Me explico? God doesn't care if you have, si compras, vas a la agencia, la gente orando en el carro, la gente orando en la agencia de carros. Si Dios quieres que tenga un carro de 4 puertas o quieres que tenga un carro de 2 puertas. Ni Dios ni a Satanás le importan si tienes un carro de 2 puertas, 4 puertas, 3 puertas o si no tiene puertas. Ni a Dios ni a Satanás le importan. You can have it if you want it. Puedes conseguir lo que quieras en esta tierra. Eso es lo que he aprendido yo de Dios. Puedes tener lo que tú quieras en esta tierra. Y Dios me ha dicho, Adrián, te doy lo que me pidas, pero quiero que sepas que lo más que me pidas, lo más que te exijo. Lo más que me rindes cuentas. Lo más que te juzgaré. Y lo más que te voy a pedir que me rindas cuentas con todo lo que hiciste. Levantaste pastores. Ese púlpito que te pidieron. Esa oración que te pidieron, le contestaste, yeah, well, I'm praying for you, sigo orando por ti, o respondiste para suplir su necesidad. Si te tengo bendecido, es porque te voy a pedir cuentas. Si reaccionaste a la necesidad que te presenté enfrente, porque estás en posición de bendecir a alguien más. En el ministerio así funciona Dios. Si vives quebrado es porque quieres. Nací pobre, pero no tengo que morir pobre. Si vuelvo a morir pobre, eso sí ya fue culpa mía. ¿Verdad? La medida en que abusaste el conocimiento, la luz, los privilegios que se te presentaron encima. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Nos estamos dando cuenta de algo aquí de estos dos siervos, que ambos fallaron. Ambos fallaron. Pero hay diferente nivel de castigo. Tenemos expresiones contrastantes aquí. Muchos azotes, golpes severos, y otro es azotado poco, golpes suaves, indica grados de contraste de castigo. Los dos hombres a la vista aquí eran sirvientes responsables. Ambos se equivocaron, pero reciben diferente grado de castigo. Pero uno tenía más entendimiento que el otro. Siguiente página. Y como consecuencia recibió mayor castigo. Diferentes grados de luz, o sea, de conocimiento, resultaron en diferentes grados de castigo. ¿Sí? Y para que no perdamos el punto aquí, Jesús mismo nos interpreta esta parábola. A todo aquel a quien se le dio mucho, mucho se le demandará. Y a quien se le confió mucho, se le exigirá mucho. Si quieres anotar cuál es la palabra de confianza, anótalo por favor. Primero necesito hacerles la pregunta. ¿Ok? ¿Dios te ha confiado mucho o no? Acabas de delatarte tú solo, acabas de caer bajo acabas de entregarte tú solito. Lo acabas de admitir aquí en la corte enfrente de un juez, ¿sí? Acabas de entregarte tú solito. Esto nos aplica a todos. Nos aplica a todos y a todos los regalos de la vida. Dones, privilegios, responsabilidades, abundancias, concesiones,
talentos, gracia, unción, inteligencia, conocimiento. ¿Qué es confianza? Que Dios nos confíe es esperanza firme, que la persona va a emprender el cometido que se le delegó. O sea, confianza significa, tengo expectativa que cumplas con lo que prometiste. ¿Sí? Y por eso dicen las escrituras aquí, a todo aquel que se le dio mucho, mucho se le demandará. Y a quien se le confió mucho, se le exigirá más. Como que dice que si venimos acá a estudiar, ¿para qué venimos? ¿A qué venimos? A estudiar. Y si estudiamos, ¿para qué estudiamos? Para productividad. Para productividad, para producir a través de ello. Sí, exacto. Tu esposa te confía porque tú le hiciste una promesa y ella espera que cumplas. ¿Verdad? Es confianza. Tu patrón te confía porque tú le prometiste que sacarías adelante el trabajo. Esa es confianza. ¿Dios nos ha confiado mucho? Sí. Así que nos aplica este juicio que tanto se nos ha confiado. El necio puede decir, pero es que peco y no sucede nada. Hago lo que se me da la gana. Y parece como que Dios me sigue bendiciendo. ¿Sí? Parece como que Dios me da más dones, Dios me da talentos, Dios me da frutos. ¿Sí? Pues sí se te juzgará en todas esas abundancias. Esa es el tercer clasificación bajo la cual los diferentes grados de... Podemos pedir más dones y Dios dice, te los quiero dar. Ya se puso bien seria la clase. ¿Dónde te criaste? ¿Cuál es tu ambiente? ¿Cuál es tu caso? La persona que crece en una sociedad en la que el evangelio está fácilmente disponible y la persona que crece en un hogar cristiano tiene gran luz y tiene grandes privilegios. Estoy mero abajo. La persona que asiste a una iglesia que predique el evangelio tiene gran luz y tiene privilegios. Basado en eso es que serás juzgado. La persona que tiene un amigo cristiano que le da testimonio de Cristo tiene mucha luz y tiene privilegio. Y por esa luz y privilegio los hará responsables. Si se niega tal privilegio, el juicio será indescriptiblemente grande. Para aquellos que han escuchado el evangelio solo para finalmente rechazarlo, ese evangelio predicado a ellos al final habrá servido solo para aumentar su culpa. Por eso usted no argumenta y pelea contra ellos que no quieren recibir a Cristo. Está acumulando su propio juicio. ¿Sí? Ya hizo usted su trabajo. El castigo del infierno será conforme a la justicia divina. El Dios que todo lo sabe evaluará la vida de cada individuo, contando exactamente el grado de abandono al pecado, la influencia de otros que has tenido sobre otros para ayudarles a pecar, privilegios abusados, y se le asignará el castigo en consecuencia, exactamente adecuado a cada persona. El infierno no es solo un lugar. ¿Dónde está el infierno? Vámonos para allá. Siguiente nota, ustedes lo tienen por ahí. El infierno no es solo un lugar real, sino que también es eterno. Tenemos múltiples porciones bíblicas. Isaías habla del ardor eterno del fuego que nunca se apaga y del gusano que nunca morirá, que dijimos que era pudrición el gusano. Isaías 33:14 y Isaías 66:24. David dijo que unos despertarían para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Ok? Perpetua, Daniel 12:2. Juan el Bautista y Jesús hablaron que era fuego inextinguible, Mateo 3:12 y Marcos 9:43. El apóstol Pablo habla de cómo los perdidos serán castigados con perdición eterna de la presencia del Señor. El apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses 1:9. El apóstol Juan dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tendrá reposo ni de día ni de noche y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Jesús dijo en el infierno que era un horno de fuego. Pero entonces tenemos múltiples porciones bíblicas, pero tendríamos que unir todas estas, hacer una simetría de todas estas porciones para poder determinar más o menos dónde está el infierno, dónde se encuentra. Dice también ahí que es fuego eterno, Mateo 25:41, pero no da una localidad exacta. Dice que es castigo eterno, Mateo 25:46, condenación eterna, Marcos 3:29. Destrucción eterna, según de Tesalonicenses 1:9. Desprecio eterno, Daniel 12:2. Tormento por los siglos de los siglos, Apocalipsis 14. Oscuridad de tinieblas para siempre, Judas 13. Venganza de vida eterna, Judas 7. Lago del fuego por los siglos de los siglos, Apocalipsis 20:10. Y también dice que es segunda muerte, para siempre, Apocalipsis 20:14. ¿Sí? Pero ¿dónde está el infierno? No se nos da una ubicación descriptiva. ¿Dónde está el infierno? Página 2 ahí de sus notas. Ven abajo donde dice, sabemos que el infierno se describe como un lago de fuego. ¿Sí? Entonces se utilizan estas tres descripciones que estamos por leer aquí, ¿ok? Para poder más o menos terminar en una hipótesis, poder crear una teoría. El segundo dice que el infierno se describe como la negrura de las tinieblas, ¿lo ven? Ok, perfecto, Judas 13. En el tercer lugar, los enviados al infierno se describen con Judas 13 como una estrella errante. Unes todos estos elementos y se puede pensar entonces, se reconcilia esta información de fuego y oscuridad, que pudiera ser un sol o múltiples soles. Tal vez un número de diferentes estrellas o soles. Oscuridad, lago de fuego, estrellas errantes. Mírenme todos por un minutito, por favor. En el universo tienden a chocar los planetas muy seguido. Ese choque, cuando tú ves un meteorito, que tú le llamas, que pasa por cerca de tu planeta y tú lo observas, lo que es un meteorito, a shooting star, una estrella errante, fue un choque que sucedió hace millones de años. Y tú estás viendo el choque de la roca que se desprendió de ese golpear, porque transita la luz a 386,000 millas por segundo. Esa velocidad de electricidad, 386,000 millas por segundo, y tú ya lo vienes observando millones de años después. Eso significa que esos choques están sucediendo muy seguido en el universo. En el choque de los planetas existe algo que se llama un black hole, un hoyo negro. Voy a traducirlo así, nada más así vulgarmente. Ese hoyo negro, black hole, es el planeta más grande de ellos, tratando de ser el que domina. ¿Ok? Dentro del núcleo del black hole tienes algo que se llama a dwarf. It's a dwarf planet, un enanito. No sé los términos apropiados en español, discúlpenme, pero los estoy traduciendo así de acuerdo a como pienso en inglés primero. Entonces, ese enanito significa que es un planeta chiquito, pero que a través de su black hole está tratando de chupar los demás planetas a través de su gravedad. El black hole, la razón por qué es un negro es porque crea automáticamente un vacuum. No voy a decir aspiradora, no sé cómo se dice vacuum en español. Okay, no crea una aspiradora de aspirar la alfombra. Crea un tipo de succión, gravitational force, fuerzas de la gravedad, para tratar de chupar el otro planeta y hacerse el más grande, el dominante de los dos que acaban de chocar, o la masa de roca más grande. Entonces ese black hole o ese dwarf está tratando de chupar al demás. Es una oscuridad que hay en el núcleo. Dentro de la oscuridad, fuego, porque hay una compresión tan fuerte, y esa compresión tan fuerte es simplemente el calor que tenemos en el interior de nuestro planeta. Si nuestro planeta Tierra se llegara a poner bien agresivo y empezar a querer chupar los demás que están a su alrededor, que es imposible porque los demás son más grandes que el planeta Tierra,
Entonces tuvieras tanta compresión y fricción en su núcleo, que ese núcleo ya se llega a ser más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, y ya terminas con entonces el planeta Sol, que hasta el exterior expresa su fuerza de gravedad y ya tiene tanta compresión en el centro que ya tiene Sol. El lago de fuego, la negrura de las tinieblas, las estrellas errantes. Les digo, es la única posible explicación que nos cabe en la cabeza a nosotros como humanos. Lo único. No estoy diciendo que así es. El infierno puede ser una dimensión a la cual todavía no se nos ha presentado. ¿Sí? Simplemente estoy diciendo que esta explicación mini científica que acabamos de dar ahorita es la única que al ser humano le puede caber, porque tenemos que basarnos en algo que nosotros conocemos en lo físico. Puede ser que al llegar ese momento, Dios dice, pues han estado equivocados todo el momento, tenía una dimensión que ustedes no conocen. ¿Sí? Puede ser que sea una dimensión simplemente, meramente espiritual. Pero por eso no sabemos dónde está el infierno. Pero esto que acabo de explicar es lo único que le pudiera caber a una mente humana, porque es lo que ya conocemos y hemos visto en nuestra ciencia. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer para llegar al infierno? Nada. Todos en la raza humana ya se dirigen allí. Todo lo que uno necesita hacer es morir sin Cristo como Salvador. La incredulidad no apaga el fuego del infierno. Jesucristo vino para salvarnos, para rescatar al mundo del infierno, porque no envió a Dios y a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Puede que a la gente no le importe si Dios va al infierno, pero al Señor sí le importa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, nuestro sol, un lago de fuego. Puede ser posible, el infierno es un lago de fuego. Entonces, pero en resumen, la escritura no nos dice ninguna ubicación geológica de esta tierra o una ubicación cosmológica del infierno. No se nos da ninguna explicación. Pero el infierno sabemos que sí es un lugar literal de verdadero tormento, pero no sabemos dónde está. Y vuelvo a repetir una vez más, vaya la redundancia, puede ser una dimensión completamente diferente a lo que nosotros conocemos. Hay personas en el infierno ahora. Solo podemos basarnos en el ejemplo de Lucas 16, 19 al 24. Dado a la realidad de la naturaleza del infierno, surge esa pregunta. Lucas 16 es nuestra mejor ventana para poder ver lo que sucede a las personas cuando mueren. Estoy hablando de Lázaro y el hombre rico. Y responde las preguntas. Entonces, hay personas en un lugar, el hombre rico no entró a una especie de sueño, como se dice ahora, el sueño del alma. No entró en un sueño, como enseñan algunos grupos, ¿ok? Entonces, basado en esta historia, a cómo este hombre se encontró en el infierno poco después de su muerte física, podemos inferir que este pasaje nos dice que la gente sí hay en el infierno personas ahora mismo. Muy bien, ¿puede la gente en el infierno ver afuera del infierno? La respuesta es no. Lucas 16, donde Abraham conversa con el hombre rico, ¿ok? Aunque los pasajes nos dicen directamente, es lógico inferir que así como el hombre rico pudo ver a Abraham y Lázaro, ellos también pudieron verlo y responderle verbalmente, aunque Jesucristo al venir cambió el formato completamente. Manda a los justos a descansar, manda a los malos a ese castigo que dijimos que el día de hoy es un miedo extremo. Este pasaje sugiere que los que están afuera del infierno, presumiblemente en el cielo, podrán mirar hacia el infierno para ver el juicio de Dios sobre los pecadores. ¿Sí? ¿Fue Jesús al infierno? No, exactamente. Jesús viajó al infierno después de ser crucificado. Pues dice otra cosa las escrituras. Dice las escrituras que él bajó, Mateo 12:40, que él bajó al corazón de la tierra. ¿Sí? Otros argumentan que el descenso de Cristo a la tierra es una metáfora en su encarnación. ¿Ok? Otros dicen eso. Dice Efesios 4:9, al decir subió, que significa sino que también había descendido a las regiones inferiores de la tierra. 1 Pedro 3:18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez más por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo muerto en la carne pero vivificado en el espíritu, en lo cual fue y predicó a los espíritus encarcelados
porque en otro tiempo no obedeció, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que preparaba el arca, en la cual unos pocos, esto es, 8 personas fueron sacadas a salvo por agua. Pero él bajó al corazón de la tierra. Mateo 12:40, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El punto es este. Ok, siguiente página, por favor. Como se puede ver, existe un debate entre si Jesús fue al infierno, entre su muerte y resurrección, y ambos lados pretenden justificar su postura con diferentes escrituras. Es que mira, una universidad no puede tomar una posición oficial sobre la respuesta de si Jesús fue al infierno de alguna manera. Sin embargo, esta postura sí tomamos. Debemos negar firmemente cualquier noción que Jesús experimentó alguna forma de castigo por sus propios pecados o por los pecados de otros, como dicen algunos. ¿Por qué? Porque todo el pago por el pecado se cumplió en la cruz. Así que no bajó al infierno como castigo. ¿Sí? Como proclamó Jesús, consumado es. Había acabado ya la obra en la cruz. Y por eso él de ahí resucita victoriosamente de entre los muertos al tercer día. ¿Sí? Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Day Spring. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla. Acabamos de finalizar nuestra materia. El infierno es real. Esta es nuestra tercera parte. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla o el sitio web que tienen en pantalla. Soy el doctor Adrián Nájera. Dios me los bendiga. Platicamos pronto.